Estos son los 3 mejores celulares de gama media que debes comprar en 2023 por si estás buscando un buen dispositivo con buenas características a un muy buen precio, así que recuerda que los enlaces de compra te los dejaré aquí abajo en los comentarios y en mi perfil, pero bueno, vámonos directamente con la primera recomendación del día de hoy. Así que como siguiente celular vamos a tener al Poco X4 GT, que a mi parecer sería el mejor celular por el mejor precio posible. No estoy diciendo que sea el más barato ya que cuesta $300, pero por esos $300 tenemos un panel LCD IPS bastante bueno con una resolución que llega hasta Full HD Plus y una tasa de actualización que llega hasta los 140 Hz. Además también cuenta con una tasa de respuesta táctil que llega hasta los 270 Hz. También tenemos buenos altavoces estéreo y todo esto nos va a entregar una experiencia bastante buena en cuanto a videojuegos. Todo esto además de verse bastante fluido a la hora de exprimir el dispositivo, también gracias a su potente procesador, uno de los mejores procesadores hecho por MediaTek. Te hablo del MediaTek Dimensity 8100, capaz de dar casi 1.000.000 de puntos en Antutu y pudiendo así mover cualquier aplicación o juego sin ningún tipo de problema. También vienen versiones de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno u 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 5080 mAh con carga rápida de 67 watts y sobre todo incluye un cargador directamente dentro de la caja, y a mi parecer este es el mejor celular que puedes comprar, que te va a entregar un excelente rendimiento y va a tener un precio pero muy bueno. Así que no olvides suscribirte a este canal, dejar un buen like, un buen comentario y recuerda que los enlaces se los dejaré aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Así que si quieres una segunda parte con los mejores celulares de gama media para el 2023, gama baja o gama alta, no te olvides comentarlo en la parte de aquí abajo. Así que como siguiente celular tengo para ti al Samsung Galaxy A23 en su versión 5G, que tiene una increíble pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología hecha por Samsung, que entrega mejores ángulos de visión y un mejor brillo que los paneles IPS, además de ser bastante económico de fabricar, lo que significa que tienes un celular con mejor pantalla y mejor brillo que los paneles LCD IPS, además de ser más económico de fabricar, lo que significa que tienes un celular con mejor pantalla y mejor precio. Este mismo dispositivo alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz y tiene una resolución que llega hasta los 1080p, aunque es importante mencionar que este panel sigue estando por debajo de paneles con cualquier dispositivo que tenga una pantalla AMOLED. Su procesador es el Snapdragon 695, que sigue dando resultados en Antutu de los 400.000 puntos, bastante similar en potencia al Helio G99, y el sensor fotográfico principal en la parte trasera de este celular es el mismo que tenemos en el Poco M5 y en el Realme 10, además de contar con Android 13 y conectividad a redes 5G, así que es un buen celular. Por si no te gustan las marcas como Realme o Xiaomi, sin duda este Samsung es para ti, así que recuerda que te dejo el enlace aquí abajo y suscríbete para continuar con este video. Así que el siguiente celular es por si no te importa gastar un poco más para hacer una muy buena compra, ya que si eres algo más exigente, para ti tengo al Realme 10, un excelente celular que ya pasa a ser gama media por toda la vida con mejores características. Para los que son algo más exigentes, y es que aquí vamos a tener al Helio G99 como procesador, el mismo que tiene el Poco M5 y que también rinde bastante bien. Este Realme está dando más o menos los 400.000 puntos en Antutu y su pantalla es mejor, siendo de 6.4 pulgadas con tecnología Super AMOLED y de 10 bits, contando así también con mejor interpretación de colores, aunque la tasa de refresco solamente llega a los 90 Hz, nada que pueda desestimar su compra, y de hecho puede que llegue a tener una muy buena autonomía gracias a esta característica. Obviamente también tenemos la batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts y un sensor fotográfico de 50 megapíxeles en la parte trasera hecho por Samsung. Como puntos fuertes de este dispositivo, sin duda tenemos un celular bastante bueno con buena pantalla a un buen precio, así que suscríbete